¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genesaret Internacional a través de nuestros canales de YouTube, Arnoldo Linares y Genesaret TV. De vuelta con ustedes para seguir con nuestra serie, Tropiezos. Y en esta oportunidad vamos a hablar del tema inevitables, basados en el texto dicho por el gran Maestro Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 1, que dice así: Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Extraordinario. Hablamos entonces de inevitables. Aquí Jesús se dirige a sus discípulos reforzando aspectos complementarios y fundamentales de la condición del discípulo. Le voy a repetir esto porque me parece muy importante para introducir el tema. Jesús se dirige a sus discípulos, escúcheme bien, reforzando aspectos complementarios de la condición de discípulo. Por consiguiente, ya en esta etapa de la relación maestro-discípulo, ya en esta etapa de la relación del discipulado, de la transferencia de vida, las enseñanzas son más confrontativas, de tal manera que Jesús, en el progreso de la formación de los discípulos, sus demandas son más confrontativas, ¿ok? Y son de exhortaciones más frecuentes. Lo cierto es que es un tema poco común de tocar entre sencillos seguidores. Cuando hablo de sencillos seguidores es para establecer claramente la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Un discípulo sí tolera estos temas. Un discípulo presta mucha atención a estos temas acerca del mundo de los tropiezos. Entonces, instruir acerca de tropiezos será un tópico del que muy pocos quisieran aprender. Y me imagino y creo firmemente, no me imagino nada más, es que creo firmemente que quien puede asimilar, poder digerir un tema como este, es aquel que verdaderamente se sienta y se comporte como un discípulo. No obstante, quien decida, porque de un seguidor se puede pasar a ser un discípulo. No obstante, quien decida ser discípulo del Señor tendrá que aceptar que ser confrontados con este asunto es parte del equipaje educacional de un discípulo. Por lo tanto, de allí surge esta pregunta basada en el contexto, es decir, en el texto que está manejando Jesús como lección de vida a sus discípulos. ¿Por qué es tan exigente el Señor en este aspecto? Yo le voy a dar dos razones por las cuales Jesús es tan exigente en este aspecto. Número uno, porque son inevitables sus vivencias. Es imposible, según Jesús, que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero Jesús jamás provocaría o desearía ponerle tropiezos a sus discípulos para darle una enseñanza. Sin embargo, vivir los tropiezos son necesarios. Sí, necesarios. Los tropiezos, bajo la perspectiva del maestro, son los obstáculos a vencer para continuar creciendo y madurando. Se lo voy a repetir, perdone que yo insista, muchas veces lo hago en mis enseñanzas. Repetir para aprender. Los tropiezos, según la perspectiva del Maestro Jesús o bajo la perspectiva del Maestro, son los obstáculos a vencer para continuar creciendo y madurando. Los mismos consolidan, número uno, la fe y moderan la conducta. También surge una pregunta acá: ¿hacia dónde apunta un tropiezo? Como definición, tenemos de tropiezo
que puede ser un obstáculo o un problema inesperado que impide o retrasa el desarrollo o la relación de algo. Aquí vamos en el objetivo de un tropiezo. ¿Qué es lo que se persigue con un tropiezo? O en sí, ¿qué es lo que persigue el tropiezo? Persigue o impide al discípulo o al creyente, su objetivo es presentar un obstáculo o un problema inesperado que impida o retrase, escuche bien esto, retrase el desarrollo o la relación de algo. En este caso, la relación con su maestro, la relación con Dios, la relación con sus semejantes, la relación con su familia. Por un lado, el Señor habla de la imposibilidad, pero por el otro, lo dicho anteriormente, lo convierte en una advertencia. Y nada mejor que vivamos bajo las directrices de las advertencias o exhortaciones del Maestro para que cada día podamos ser más sólidos en nuestra fe, más sólidos en nuestro discipulado, más fuertes como discípulos y más fuertes como maestros también de otros discípulos. Por ende, lo inesperado es un indicador que nos exhorta a estar apercibidos para evitar ser entretenidos. El mundo de los tropiezos para el discípulo jamás sería una caja de sorpresas. Cuando viene una advertencia como esta de parte de nuestro maestro, esta advertencia debemos tomarla para tener los ojos bien abiertos, la mente muy amplia, la mente bien despierta, bien alumbrada, para que los tropiezos no vengan a nuestra vida como una sorpresa. No nos pueden sorprender o no puede un tropiezo sorprendernos a nosotros los discípulos del Señor. De antemano, el discípulo está consciente de lo que se trama con la aparición de un tropiezo. Que por cierto, la palabra tropiezo en otras versiones significa escándalo. Por lo tanto, y en esto consiste la demanda discipular, atención, en hacer la advertencia a estar equipados para perseverar en la relación con el Señor. Muy importante. Y aquí tengo una nota especial que quiero dejársela allí, y cuando usted tenga la oportunidad la puede escribir, la puede grabar, la puede comentar o la puede compartir. La nota es la siguiente. El mundo de los tropiezos es como cuando el atleta o competidor de alto rendimiento y alto nivel participa en una carrera con obstáculos. El destacado deportista debe saltar para evitar tropezar, caer o perder. Lo supera, corre, pasa por encima de ellos, salta el obstáculo, lo supera, pero jamás los evade o evita. Les pasa por encima con la seguridad de continuar en la carrera hasta vencer. Los obstáculos en la carrera son parte de la misma disciplina. De modo que pasarle por un lado a los obstáculos es perder. De inmediatamente descalifican al deportista. Por lo tanto, la regla es que se corre con obstáculos pasándole por encima, no para evitarlos, no, sino para vencerlos, porque por encima se les pasa para vencerlos. Así es el mundo de los tropiezos. No se evitan, se confrontan, son parte de la carrera, son parte del mismo, de este mismo proyecto de vida que Dios tiene con nosotros dentro del proceso de madurez al cual quiere llevarnos el Señor. La segunda razón por la cual el Señor se hace tan exigente en este asunto de los tropiezos es porque encierra una inevitable y poco grata sentencia. Dice al final del texto de Lucas: mas ay de aquel por quien viene. Ay de aquel por quien viene. Es decir, la persona que lo provoca. La advertencia se convierte en una dura censura contra el responsable del tropiezo. La censura está dirigida específicamente al discípulo que,
con su actuación, atención, haga vacilar las convicciones de otro y ponga en quiebra la lealtad de su hermano. ¿Pudiéramos identificar este tipo de discípulos? Claro que sí. Tal vez nos pueda iluminar, en cierto modo, la advertencia de Pablo a los responsables de la comunidad de Éfeso en su discurso de despedida en Mileto. Dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30 de la revisión de Reina Valera. Dice así: porque yo sé que después de mí, está hablando Pablo, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, pongamos cuidado a la advertencia para nosotros consolidar nuestra fe y no nos tome por sorpresa un tropiezo. Pero también está aquí la censura y la sentencia a todos aquellos que provocan tropiezos o escándalos o son objeto de un escándalo que puede dañar la fe y las convicciones de otros hermanos mucho más débiles. Por eso, regresemos un momentito a la advertencia. En la advertencia de Jesús, el tropiezo, entre comillas, tiene que referirse a una especie de incitación a la apostasía. Y en estos tiempos tan difíciles, y en estos últimos tiempos de la venida del Señor, hay una clara señal de la apostasía. Y ningún discípulo se puede prestar para ser el instrumento, entre comillas, para crear debilidades, crear problemáticas, señalar y ser de tropiezo o crear un escándalo con su propia vida para que miles de personas puedan apostatar o negar su fe. Entonces, tiene que referirse a una especie de incitación a la apostasía, a un abandono de la fidelidad de Dios y a su palabra, que es lo que está predicando y es lo que predica Jesús. Hay una segunda advertencia que encontramos en el versículo 3, la cual subrayamos como una instrucción imperativa. ¿Cuál es esa segunda advertencia? Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Es decir, andaos con cuidado. No provoquéis tropiezos a los demás. En otras palabras, estad en guardia, no sea que seáis vosotros los que provoquéis el tropiezo. Ahí están las dos razones por las cuales Jesús es tan exigente con el mundo de los tropiezos, con el tropiezo en sí. Primero, ¿por qué? Porque Él espera que el discípulo esté claro de que el mundo de los tropiezos o de los tropiezos o del tropiezo es inevitable. Dice, imposible que no vengan tropiezos. Y como el discípulo está preparado, que los tropiezos pueden ser una realidad en su vida o contra su propia vida, el discípulo lo asume con madurez, lo supera de manera fuerte, madura y sigue adelante. Por otro lado, porque esa exigencia de Jesús encierra una inevitable y poco grata sentencia. Mirad por vosotros mismos. Cuidado, porque quien sea el instrumento de estos tropiezos o de escándalos que puedan dañar a otros, llevará su propia sentencia. Más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Concluyo. Número 1, tengo la plena certeza de que un discípulo de Jesús, bien formado, cimentado en la palabra del cielo y apercibido por las palabras de advertencia, en el caso de ser considerado la víctima de un tropiezo, se mantendrá firme en su carrera espiritual, sacando provecho de lo experimentado para superar el obstáculo y de esa forma mantenerse activo para superar todo el obstáculo de esa manera y seguir creciendo
como un hijo de Dios fuerte, sólido, maduro, con convicciones, con fe, con perseverancia, con esperanza y siendo instrumento de bien. Y número 2 de las conclusiones, el cuidado para evitar ser el victimario dependerá en un 100% del aprendizaje de la conclusión anterior. Por lo tanto, andaos con cuidado, está en guardia. Que Dios les bendiga y nos vamos a ver en una próxima oportunidad continuando esta serie Tropiezos.